¿Ven que nadie me dice que no grabo? Ya, entonces, habiendo hecho esta síntesis de lo que estuvimos viendo ayer, que no quedó grabada, pero es exactamente cierto todo lo que está en la clase del día miércoles 10 de noviembre, nos restaba por ver Z, algunos casos con Z, porque estábamos en esta lógica de C, S y Z, y nos quedaba por ver el uso de la G y la J y algo allí de la H, para lo cual yo estuve buscando también ahora algunos recursos, ¿cierto? Sabiendo que cuando nos enfrentamos a la H estamos enfrentándonos a una ausencia del fonema. Entonces les voy a compartir la pantalla para continuar con la misma presentación de ayer, la tengo acá. Hicimos ayer todo este barrido, ¿cierto?, por los sufijos y veíamos cómo estas, ahí en la de atrás estaba la definición. Déjenme correr esto para acá. Aquí estaba la definición, ¿cierto?, que es el final de una palabra que permite formar palabras derivadas. Allí estábamos ayer. Vimos que incluso los sufijos podían clasificarse dependiendo de el atributo que le otorgaban a la palabra, y veíamos cómo habían unos sufijos, ¿cierto?, que formaban sustantivos, habían unos sufijos que formaban adjetivos, y habían algunos sufijos que formaban verbos. ¿Ya? Eso lo vimos ayer. Y también ayer terminamos viendo esto, ¿cierto? Un indispensable en la ortografía de nuestra lengua, que es esta regla que es súper sencilla y que sin duda hay que trabajarla con los niños, que es la construcción de un plural a partir de un singular terminado en Z, ¿ya? Y que entonces mandata que su plural se convierta o se escriba con C. Y nos quedaba ver esto, y fíjense ustedes que lo que ustedes están viendo aquí es un cuadrito que yo tomé cortado de acá, de aquí, ¿ya? Porque vamos a seguir en la misma lógica. Fíjense ustedes que la Z, hay aquí 4 reglas, aparte de la del singular y plural. Aquí hay 4 reglas, dice, se escriben con Z las terminaciones, que ustedes ya saben que cuando hablamos de terminación, estamos hablando de este sufijo, terminadas en aso, asa, que dan la idea de aumentativo o de golpe. Y fíjense que esto remite a la otra regla. Cuando decíamos que construíamos el diminutivo, ¿ya? Y decíamos café, cafecito, ¿cuál era la regla ahí? En cito y cita, ¿quién me puede parafrasear la regla? Construirla, decirla. ¿Quién me podría decir? ¿Cuándo pasa tal cosa? Se usa. Lo vuelvo a explicar. Las terminaciones aso o asa, ¿cierto? Remite, son aumentativos. Aquí, a ver, voy a mirar el chat, ¿ya? Ya, los cito y citas son para diminutivos. Y entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es la regla, Gaby? Los diminutivos se escriben con C. con C. Esa es la regla. Cada vez que yo construyo un diminutivo y uso este sufijo cito, cita, que aporta la idea, ¿cierto?, de una cosa pequeña. De hecho, nosotros en nuestro país solemos hablar con diminutivos. Solemos hablar con diminutivos. Entonces dice, nos vamos a tomar un cafecito y más ratito, ¿cierto?, vamos a comer otra cosita, ¿ya? Entonces, allí, fíjense ustedes que la mayoría de las palabras que están en diminutivo, cito, cita, se escriben con C. Pero yo les saco, hay excepciones, como en todas las reglas que hemos visto. Fíjense ustedes que yo usé una que usa excepción. Miren, cosita. No porque se transforme en diminutivo, fíjense ustedes que sigue la regla. Por lo tanto, podríamos decir que cosita, ¿cierto?, mantiene la S de la palabra primitiva, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que acabamos de construir la regla
e inmediatamente aparece la excepción. Y ojo, no sería adecuado solamente pensar en la regla, porque finalmente un niño, supongamos que le hemos dicho que la terminación, ¿cierto? Para los diminutivos, cito, cita, es con C, no obstante, le pongo dos palabras en la lectura que son osito y cosita, que no siguen la regla. Entonces, es importante también que entendamos que hay algunas excepciones, y ayer decíamos, ¿cómo explicamos la palabra excepción? Eso quedó ahí plasmado en el chat de ayer. ¿Cómo la explicamos? Bien. Fíjense ustedes que acá, básicamente, las tres primeras reglas de uso de Z remiten al mecanismo de sufijación. Por eso es tan importante que podamos hacer con los niños este desarme de la palabra, Porque la siguiente regla dice, los sustantivos abstractos. Otra vez vamos para atrás con gramática. Y veíamos, ¿cierto?, ayer en otros casos donde necesitábamos tener conceptualizado qué es un sustantivo abstracto. Patria, esperanza, amor, felicidad, ¿cierto? Todas estas ideas que no tienen una concreción material y que las clasificamos en su momento como sustantivos abstractos. Todos aquellos que terminan en es, esa, ansa, se escriben con Z. Ejemplo, redondez, ligereza, tardanza. ¿Ya? Ahí hay también un mecanismo de sufijación. Todos los adjetivos, y aquí entonces, para que yo pueda conocer y usar esta regla, nuevamente necesito tener claridad con la categoría gramatical. Porque yo puedo decir, por ejemplo, tenaz locuaz, es un hombre locuaz. ¿Qué es lo que es locuaz? ¿Quién sabe? Me baja la silla. ¿Alguien sabe lo que es locuaz? ¿Es un hombre locuaz o una mujer locuaz? Que además, ¿cierto? Nos ajusta en género en género, básicamente. No es locuaza y locuaz. ¿Es una mujer locuaz? ¿Qué significa locuaz? No sé, profe. Locuaz, que tiene el don de la palabra, ¿cierto? Que tiene capacidad para hablar. Una persona locuaz, una persona que habla, que se maneja bien en el discurso oral. Esa es una persona locuaz. Por eso lo estoy usando como adjetivo. Fíjense que ustedes que yo digo, es una mujer locuaz. Y estoy calificando a esta mujer con un atributo, porque recuerden ustedes que el adjetivo es un atributo que se le otorga al sustantivo y nos permite, ¿cierto?, añadirle alguna característica, su lugar de origen, etcétera, en el caso de los gentilicios, etcétera. ¿Ya? Entonces, nuevamente se me cruza lo gramatical con el uso ortográfico. Luego dice, las inflexiones de los verbos. Cuando hablamos de inflexiones estamos hablando de las conjugaciones, de los verbos terminados en hacer, eser, ioser y usir, delante de ser radical. Ejemplo, si yo digo reducir, fíjense ustedes que ahí está usir, esta, reducir, siempre el verbo conjugado cambia a Z. Por ejemplo, ustedes lo tienen súper claro porque la palabra conocer la usamos habitualmente. La usamos, por ejemplo, en las planificaciones, la usamos en la formulación de objetivos y estamos todo el tiempo usando la palabra conocer. Por lo tanto, es una palabra relativamente cercana en términos de la cantidad de oportunidades que tenemos las personas de haberla visto escrita. Lo mismo puede ser con ofrezco, ofrecer, nacer, nazco. Uy. Ya. Entonces, la idea acá es que ustedes elijan también
alguna palabra. ¿Y cuál palabra estamos utilizando siempre los profesores cuando estamos planificando? Decíamos conocer y comprender la función gramatical de los artículos. Imagínense ustedes un profesor o profesora que está elaborando su planificación. Conocer y comprender el uso, ¿cierto?, de, no sé, una determinada propiedad de algo. Y usted debe recordar que los verbos conjugados o las inflexiones de los verbos terminados en hacer, ser o ser y usir, y no hay isir porque no hay ningún verbo que tenga esa flexión, delante de la C, ¿cierto? Se conjugan con Z. Reduzco, ofrezco, nazco, ¿ya? Profe, Bien, ¿sí? en ese caso, hacer sería la excepción, ¿no? No hay una excepción ahí. Es que ¿cuál sería el verbo conjugado con hacer? ¿Asgo? No, porque es hago. Po. Hago. Pero ahí dice que los terminados en hacer, Claro, se sí, pues, supone que... sí, sí. O sea, es que hacer no se conjuga así, pues. Esto sí, pues. Esto sí, es una cuestión de la conjugación nomás, pues. Claro, uno podría decir hacer, asgo. No, pues en algún momento se nos cayó esa Z. Se nos cayó esa Z. Es probable que en la evolución del verbo se haya caído esa Z, ¿ya? Porque si yo puedo decir, por ejemplo, hallar, fíjense ustedes, hallar, esta es una palabra que también la ocupamos harto. Déjenme ir al chat, a ver, el chat, para dejarla aquí escrita. Por ejemplo, yo digo, hallar, que es con doble L, que yo les expliqué, ¿cierto? Que este hallar era de encontrar. Cuando yo digo encontrar, ubicar, localizar, ese es con doble L. Entonces yo digo, por ejemplo, el hallazgo de una civilización. Civilización. Ya. Fíjense ustedes que ahí está usado, ¿cierto? Con el cambio a la Z. Pero hacer, la flexión del verbo, la conjugación, no tiene el sonido, no tiene este sonido, ya no tiene este sonido. Puede, y yo les digo, puede, habría que investigarlo, habría que investigar si en algún momento esa Z se perdió, ¿ya? Puede que se haya perdido también en el uso, como se han perdido muchas cosas, por ejemplo, la F transformada en H, si ustedes toman un texto, por ejemplo, de El Quijote de la Mancha en castellano antiguo, eh, va a aparecer, por ejemplo, la palabra desfacer en tuertos, que es deshacer en tuertos, o farina en vez de harina, ¿cierto? Ahí habría que estudiar la evolución de la palabra. Pero en términos concretos, ¿cierto? Aquí eh, hay un panorama. Yo estaba pensando, yo cometí un error, ¿eh? Yo les dije, no hay en ir, en isir, no, conducir, estaba pensando en conducir. Conducir, conduzco, también con Z. Estoy pensando en otros verbos que puedan estar en estas condiciones. Entonces, el verbo conjugado, ¿cierto? De aquellos que terminan en hacer, a ver si se nos ocurre otro. Dijimos nacer, nazco, lucir, luzco. Ahí hay uno. Muy bien. Lucir, luzco, con Z. Luzco. Qué palabra más rara, luzco. ¿Ya? Yo luzco, tú luces, y ese luces es con C o con Z. Yo luzco, tú luces, muy bien. Él luce, nosotros lucimos, vosotros lucís, ellos lucen. Fíjense ustedes que es para la primera persona. Veamos si todos los verbos siguen esta norma. Entonces yo digo, yo reduzco, tú reduces, ¿ya? Entonces, fíjense que yo puedo especificar aún más la norma y
puedo construirla a partir de la conjugación. Entonces yo te digo, tú conoces, eh, conoces, conocerás, conociste. Entonces, ahí debiera decir conociste. Yo conozco, tú conoces, tú conocerás, tú conociste. Entonces, esta norma debiéramos aplicarla exclusivamente cuando nos referimos a ¿qué persona gramatical? Ese grillo no fue de la clase, fue de mi celular. ¿A qué persona gramatical? Segunda persona gramatical. Segunda. Primera. Habla del tú. Primera. Yo conozco, yo ofrezco, yo nazco. ¿Ya? Ya, perfecto. Fíjense ustedes cómo requiere un proceso de reflexión y conocimiento. Vamos a mirar qué hay más adelante. Déjenme avanzar en la. Bien. Vuelvo a señalarles lo mismo que les estaba comentando ayer. Probablemente hay más usos de la Z. ¿Ya? No tanto porque la Z no es una palabra de alta recurrencia en nuestra lengua. Si tuviéramos que buscarla en el diccionario, escucha, otra vez el diccionario lo dejé ahí arriba. Si tuviéramos que buscarla en el diccionario, ¿cierto? O rastrear palabras con Z, el repertorio, claro que sería extenso, pero no tanto como si buscamos palabras con C o con S. Por lo tanto, ¿cierto? Pareciera que son poquitas normas, pero habría que ver, ¿cierto?, qué otras cosas se nos quedan fuera. Y la idea no es ver todas las normas, porque yo les comentaba ayer que eso sería un curso solamente, ¿cierto?, de ortografía descriptiva, ¿cierto?, de mirar la norma y aprendérsela y no tendría sentido, sino que el valor es que vayamos haciendo esta reflexión y buscando los mecanismos para nosotros aprender ortografía y luego enseñar. Y en esa reflexión respecto del uso, ¿cierto?, de algunos grafemas que son complejos, nos encontramos con esta parejita, la G y la J. Que fíjense ustedes, analicen la grafía. No se parecen en nada. Es decir, un niño puede discriminarlas visualmente sin problema. De hecho, ni en su forma imprenta ni en su forma manuscrita se parecen, ¿cierto? Lo que podría parecerse es que es alargada hacia abajo y tiene esta vuelta que parecía la de la F, pero por Dios que da trabajo, ¿cierto?, llegar a no solamente, ¿cierto?, a usarla con una ortografía adecuada, sino que a diferenciarla primero en el sonido. O sea, aquí primero hay una cuestión fonológica, porque hay palabras donde tienen exactamente el mismo sonido, ¿ya? Suenan con sonido fuerte. Entonces, lo primero que vamos a distinguir es que la J no, pero la G sí tiene dos sonidos. Fíjense ustedes, las complejidades. La G tiene dos sonidos. La J tiene un sonido, pero ese sonido de la J suena igual que un sonido de la G. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo hay que primero prestarle atención a lo fonológico para luego ver la conversión, ¿cierto?, hacia la grafía y luego ver cómo la letra, ¿cierto?, o en qué circunstancias voy a usar una y otra grafía, ¿cierto? O voy a usar la G en conjunción con la U, por ejemplo, cuando tengo un sonido particular. Vamos a ver. Como docentes, primero hay que hacer una conceptualización desde lo fonológico para entender la complejidad ortográfica. Fíjense ustedes, número uno, esto yo los numeré. Número uno, las sílabas gagogu se pronuncian con sonido suave, mientras que jajoju tienen sonido fuerte. Hasta ahí no hay mayor complejidad. Fíjense ustedes que yo digo gato y yo digo jarra, digo gorrión y digo jo, ¿qué palabra con jo? Joder, ya no es una palabra que le enseñaríamos a un niño. Joven.
Joven, ya, muy bien, gracias. Digo guante y digo juguete. Ya, entonces, fíjate que gagugu y jajoju, ¿cierto? Suenan distinto, tienen una grafía particular y pareciera que hasta allí, ¿cierto? No nos están dando mucho más trabajo. Es poco probable que un niño, ¿cierto? Escriba gato con J, pero sí es muy probable que escriba jarra con G. Escuchen lo que les estoy diciendo. Es muy poco probable que un niño escriba gato con J, pero sí es probable que escriba jarra con G. Nuevamente, tiene que ver con la frecuencia del uso de la letra. Hay muchas más palabras en el entorno del niño que las va a escribir en el contexto escolar con G que las que va a escribir con J. Por lo tanto, en algún momento, ¿cierto? Obvia la J, se le pasa la J. Y entonces va a buscar resolver esa problemática con un sonido, que la escucha con un sonido que le remite a la G. Y entonces, ¿cierto? Los niños tienden a reemplazar la J siempre por G. Ya. Tenemos esta primera premisa. Segunda, fíjense que para hacerlo más fácil, yo se los he puesto con color. Todo lo que es con G se los puse con azul y todo lo que es con J se los puse con rojo, para que ustedes lo vean también allí en colores. La G, fíjate que ahí ya empiezan los problemas. La GG, jiji, y fonológicamente estoy haciendo la misma articulación. G, jiji. La GG, jiji, ¿ya? Las 4 tienen un sonido fuerte. Y no hay una única regla, ¿ya? De si se escriben así o se escriben así. Entonces yo le digo a un niño, vamos a escribir la palabra jilguero. Díganme si es con G o con J. Jilguero. ¿Con J? Con J, ¿ya? Jilguero. Ya, perfecto, jilguero. ¿Podríamos dudar? Sí, pues. O sea, usted la piensa y dice, ya, jilguero. Porque probablemente, ¿cierto?, la han visto escrita, conocen la palabra, pero si yo les diera otra, a ver, Profe, ¿y la conjugación del verbo elegir? Se cambia. elegir, uy, ese es un dolor de cabeza, máximo, 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 elegir y exigir, ¿ya? Porque además, una es una excepción a la regla, ya se los voy a mostrar, viene en una tablita más adelante. ¿Ya? Entonces, fíjate que si yo estoy en un dictado con niños de tercero básico y les digo, ¿cierto? El nido de los jilgueros tiene forma cónica. Entonces, cuando hay una dificultad, o puede que para los niños no haya ninguna dificultad y simplemente la escriban con G, ¿ya? La dificultad sobreviene porque además no hay una única regla que explique cuándo tú usas una y cuándo tú usas otra. Es más, hoy día, por ejemplo, hay otra letra que ocupa, ¿cierto?, el mismo plano articulatorio y que suena igual y que lo podemos encontrar también en los niños. Por ejemplo, la X. La X en algunos nombres se hace como J. Entonces yo digo Jimena. Imagínate, ¿cierto?, que yo le digo a los niños que me llamo Jimena, escribo mi nombre en la pizarra y lo represento ese sonido con una X. O niños que se llaman Javier y que no les dicen Xavier, fíjate ahí, Xavier, Xaviera, y que la X la reemplazamos, ¿cierto? O la hacemos con este sonido que es la J.
¿Ya? Entonces, las complejidades tienen que ver, ¿cierto?, con la frecuencia de las palabras y con una tendencia natural de los niños a reemplazar todo con la G, que por lo demás se ve antes que la J, aparece antes en el repertorio, ¿cierto?, de las letras que se van aprendiendo, aparece antes que la J. Vamos a mirar entonces, para esto yo ordené normas en una tablita. Y las ordené con un fin didáctico, que era mostrárselas a ustedes, pero dejé algunos espacios. Entonces, en general, se reconocen como 4 grandes reglas, que yo las ordené en 6 para separarles algunas y que ustedes las pudieran ver así muy atomizadamente. Entonces, fíjate que los niños necesitan transitar por este conjunto de normas. Que los adultos, ¿cierto?, en los adultos hay algunas normas que son las que tienden a dar problemas. Por ejemplo, justamente el que tú me señalabas delante, que era exigir. Que la gente tiene grandes dudas si es con G o con J. Entonces yo digo, exigir, exigencia. Chuta, ¿cómo se escribe exigencia y cómo se escribe exigir? Ya, vamos viendo. Dice, primera norma. Si queremos que G, ji, es decir, en el sonido fuerte, tenga un sonido suave ante E y ante I, porque recuerda que ga, go, gu son siempre con sonido, es con sonido suave. Ja, jo, ju, pero allí no hay está la consonante en posición anterior directa a la vocal. ¿Ya? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A ver, lo voy a poner aquí al lado, porque quiero que lo visualicen completo. La G más la A, ¿cierto? Signo igual, siempre es suave, siempre es suave. Lo mismo la G más la E más, siempre es con sonido suave, y la G más la O. Ya. Esas siempre son con sonido suave. Gato, gente, gorrión. Pero ante la U y ante la I, para que este sonido suave, ¿cierto?, se realice, tengo que meterle una U al medio. Si no, es el sonido fuerte el que hago. Entonces, yo tengo ji, girasol, ¿cierto? Sonido fuerte. Y tengo, no, aquí me equivoqué. Gente. Gente, no, es que me equivoqué acá. Es la A, la O, Go y la gu. U. Y la U. Porque cuando metemos aquí la E y la I ya se nos complica, porque tenemos 2 formas de realizarla. Si yo quiero que suene suave ante la E y ante la I, tengo que meterle una U. ¿Ya? Entonces yo digo guitarra, porque si no le meto la U, es sonido fuerte, y tengo que decir guitarra. ¿Ya? Mira la complejidad y la extensión de la primera norma. Y recuerden que esto se trabaja así. Déjenme mostrarles, tengo acá, los leo primero. No sé si lo voy a poder encontrar así a la rápida en este minuto, pero lo que quiero mostrarles es algo que ustedes ya conocen, que es la ruta del aprendizaje de las letras. A ver si lo encuentro a la rápida. Este es el tomo 1. Ah, no, pero este es el de segundo básico. Yo estoy buscando. Nos había dicho, profe, que esos se enseñaban como por separado. Primero se enseñaba Sí, un sonido y después el otro. exactamente. Aquí todos los leo primero las guías didácticas. Entonces, aquí encontré el de primero básico. A ver si encuentro la tablita. Plan nacional, segundo básico. Sigo mirando segundo básico. Este es primero básico. Estaba volviendo, mira. Tomo 1,
Tomo 1, segundo básico, acá está, tomo 1, primer básico. Este es el que necesito. Entonces, a ver si... Ya. Fíjense ustedes que en la lección 45 se enseña la G, ¿ya? Entonces, vamos a mirar la lección 45, clase 46, 45. Entonces, fíjate tú que acá se los voy a mostrar, ya dice escritura, muestre la letra G mayúscula explicando qué es mayúscula, porque la mayor, la más grande, qué sé yo. Luego la G minúscula, pida que ejecuten el movimiento G de la mayúscula y la minúscula con el brazo en el aire, están todas las indicaciones para el profe. Conciencia fonológica, pida que observen los dibujos y escriban la letra inicial de cada nombre. Luego lean la palabra formada, pingüino. Y fíjate que pasan inmediatamente al uso de las cremillas, que ni siquiera yo la contemplé acá. ¿Ya? Ni siquiera yo la contemplé acá. Y posteriormente, aquí les enseñan solo la G, en términos de sonido. Y posteriormente se las enseñan, fíjate que aquí está, mira lo que yo les estaba señalando. Déjenme, nada que ver, dejé de presentar. Lo que quería era, sí, quería dejar de presentar para ver más grande lo... Ya, fíjense que ahí está exactamente lo que yo les estoy diciendo. Miren la tablita. La G con la A, ¿cierto? Con la O y con la U. Y hay ejemplos ahí. Entonces, se dan una vuelta larga desde lo fonológico para enseñarles fundamentalmente la G, frente a la A, frente a la O y frente a la U. Y posteriormente, en varias lecciones más adelante, retoman la G, pero ahora frente a la U, ¿cierto? O con la U, en los casos de la E y la I. Entonces, es un trabajo progresivo, porque efectivamente, ¿cierto?, requiere una madurez fonológica, requiere de una madurez ortográfica que los niños van también desarrollando de manera progresiva. Entonces, ahora vuelvo a mi presentación. Estamos en la primera norma. Yo ni siquiera aquí incluí, ¿cierto?, que, voy a ponerlo aquí abajo, cuando yo tengo esa secuencia y aparece un signo ortográfico, que es ese que les acabo de poner ahí, ¿cómo se llama ese signo ortográfico? ¿Cómo se llaman esos dos puntitos arriba? ¿Semillas, dijo, profe? Cremillas. Cremillas. ¿Y cómo se llama el de la ñ? También tiene un nombre. ¿Saben ustedes que el de la ñ se llama virgulilla? Tiene un nombre. El palito de la ñ se llama virgulilla. Y estos dos puntitos se llaman cremillas o diéresis. Cremillas o diéresis. ¿Ya? Les decía yo que además de, primera regla, frente a A, frente a O, frente a U, sonido suave. Segunda, frente a E y frente a I, con una U entre medio, sonido suave. Frente a E y frente a I, pero con las cremillas o diéresis, vuelvo a darle valor a la U que se había insonorizado en la regla anterior. Entonces escribo pingüino, voy a hacerlo con este teclado, pingüino, y escribo, fíjense ustedes, vergüenza, que nadie le escribe con cremillas. Todo el mundo escribe vergüenza sin cremillas. Y si tú no le pones la cremilla, tendrías que leerla como vergüenza. ¿Le ponen ustedes las cremillas a la palabra vergüenza? Casi nadie se la pone. Casi nadie se la pone a pingüino. Y entonces, fíjate que cuando un niño ve la palabra pingüino, y entonces le llega el libro El pingüino adivino, ¿cierto? Que es un libro re famoso que llega a los colegios con los crack, con las bibliotecas crack. Y el niño ve que pingüino viene sin las cremillas o diéresis, ¿cierto? Entonces tendría que pronunciarlo como pinguino.
Primera norma. Segunda norma, y aquí ya nos vamos en una cuestión que es un poquito más específica en términos de que son normas, son reglas que hay que aprenderse. Segunda norma dice, los verbos que acaben en ger, gir o gerar siempre son con G. Pero aquí hay dos excepciones, solo dos, a todo el conjunto de verbos que pueden terminar en ger, ¿cierto? Gir o gerar, ¿ya? Por ejemplo, las excepciones a esta regla son tejer y crujir. Díganme ustedes un verbo terminado en ger, que no sea tejer y crujir, evidentemente. ¿Puede ser dirigir, profe? Dirigir, recoger. muy bien. ¿Cuál más? Recoger. Recoger, muy bien. Recoger. Que fíjense ustedes que recoger tiene un prefijo. Volver a tomar, ¿cierto? Entonces, todos los verbos terminados en ger, gir o gerar son con G, salvo estos dos. Y toda su familia de palabras. Entonces, si yo digo, ¿cierto? Crujía, crujía, ese crujía es con J, mantiene su J, pero si yo digo dirigía, dirigía, es con G, ¿ya? Segunda norma del uso de la G y la J. Fíjense ustedes cómo requieren, ¿cierto?, mucho conocimiento ortográfico, porque nuevamente estamos frente a un sonido que fonológicamente tiene las mismas características. Crujir y dirigir, en ambos casos, ¿cierto?, estamos frente al sonido fuerte, porque no tiene la U entre medio. Luego dice, tercera norma, los adjetivos y los sustantivos que contienen la sílaba gen, al medio, ¿cierto? Al inicio, al final. Por ejemplo, inteligencia, ¿cierto? Y aquí de nuevo existen algunas excepciones, que yo he puesto dos allí, ¿cierto? Una de las palabras es una que pueden, yo sé que ustedes la conocen, salvo esa, miren, jengibre. Salvo esa, jengibre. Y hay otra más que también es parecida. Pero jengibre yo la escogí porque es una de las que son de uso más o menos frecuente. A lo mejor no en un niño, pero sí en un adulto que toma, no sé, tecito de jengibre, qué sé yo, o que usa jengibre para la cocina, ¿ya? Luego dice, cuarta norma, se escriben con J los adjetivos que terminan en aje y eje. Los adjetivos que terminan en aje y eje. ¿Se les ocurre alguno? ¿Puede ser, profe, aprendizajes que dicen nombres también? Ya, Aprendizaje. sí, Equipaje. ya. Aunque equipaje es un sustantivo. La norma dice adjetivo, pero también aplica sustantivos. Equipaje, ya, puede ser, por ejemplo, linaje. Profe, cuando dicen nombres, ¿se hace referencia a eso, a los Ah, no, sustantivos? nombre, claro, los sustantivos y adjetivos, sí, sí. Equipaje, linaje, muy bien. ¿Cuál más? ¿Sabotaje o no? ¿Cuál? Sabotaje. Sabotaje, qué buena palabra. Sabotaje. Peaje, ¿ya? Peaje, qué sé yo. Muy bien. Yo tenía algunas aquí, miren. Tenía algunas que les quería mostrar, que son como palabras raras, ¿ah? Que son como las excepciones. Encontré una, miren, encontré esta como excepción, miren. Miren esta palabra. Enálaje. Esa es una palabra de nuestro idioma. Enálaje. Entonces cuando dicen, a excepción de palabras como enálaje, y uno dice, ¿qué palabra es enálaje?
¿Que eso es una palabra del español? Sí, pues es una palabra que se las voy a explicar en términos muy coloquiales. Es como andar con rodeos. En Alaje, si ustedes la buscan en el diccionario, va a decir así como circunloquio que emplea una persona en el discurso oral y que en el fondo es una persona que se da muchas vueltas para señalar, ¿cierto?, algún punto sobre el cual quiere, no sé, conversar con nosotros. En Alaje, esa es una palabra, ¿cierto? Entonces ahí aparecen ahí, es una palabra que se escapa de la norma, pero wait, porque es una palabra que es muy probable, ¿cierto?, que no nos la topemos con mucha frecuencia. Luego dice, quinta norma, se escriben con J las palabras que empiezan por eje o aje, ¿ya? En el otro caso, en la cuarta era, terminaban con aje y eje, como por ejemplo, aunque tenga H inicial, ¿ah? Ejemplo, profe. Ejemplo, muy bien. Profe, hegemonía, que Muy bien, con... muy bien. Por eso decía, aunque tenga H, hegemonía. Pero esa es con No, esa es, G, no, ¿o esa es con- con G. Sí, Pero esa no sería parte de las excepciones. sí, pues es una excepción. Es la que va acá abajo. Hegemonía, hegemónico y todos sus derivados. ¿Alguna se les ocurre alguna más? Que empiezan con Ajeno. H. ¿Ah? Ajeno. Ya, ajeno es un ejemplo, muy bien. Ajeno. Puede ser agenda, profe, pero eso también es También es con excepción. sí. Entonces la vamos a poner aquí abajo. Agenda. Ya, muy bien. Fíjense ustedes cómo se construye la regla, pero la excepción es parte de la regla. ¿Ya? Y por último dice, sexta norma, se escriben con G todas las palabras que terminan en gio y gia. En gio y gia. Que terminan en gio y gia. ¿Cuál se les ocurre? ¿Mitología? Mitología, muy bien. Mitología. Que aquí Biología. biología. Que fíjense ustedes que aquí aparecen un conjunto de palabras que tienen hiato. Biología. Calculología, no. Arpegio. Arpegio, wow. Arpegio. ¿Qué es lo que es arpegio? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que es arpegio? Colegio, muy bien. Artilugio. En la música, los, ¿cómo se llaman los acordes cuando se tocan? Ay, no sé cómo explicarlo. Ya, pero es del ámbito de la música. Sí. Muy bien. ¿Y cuáles serán excepciones aquí? Se las voy a dar por una cuestión de tiempo. ¡Ah! ¿La hora qué es? ¡Me muero! Orejía es una excepción. Perdón, yo sé que tienen clase de matemática hasta ahora. Yo juraba que eran las 3 de la tarde. Perdón. Ya, listo. Y finalizo con este caso que es la H. Ahí hay una historia derivada del hebreo que en las lenguas semíticas era cerrado, por eso tiene la H como un candado, sin valor fonológico, pero sonorizada en dígrafo y en anglicismos, como hobby, tener un hobby, no un hobbit, tener un hobby que es con H pero que suena, pero es un anglicismo. Ya, listo, queridas, perdónenme, ustedes tampoco me soplan que se me había ido